Graciela. Así Nos es. dice la operadora Micaela que ya tenemos una pregunta de un oyente. Así es. Ernesto de Berazategui nos comparte que tiene un juicio con sentencia y la duda es, ¿puede ser que no le estén pagando? A ver, Ernesto, es una pregunta muy reiterada de todos los jubilados. Sabés que una vez que se tenga sentencia firme, el ANSES tiene 120 días hábiles para liquidar y pagar. Lo que ocurre en un gran porcentaje de casos es que el ANSES no liquida y paga en tiempo. Incluso vamos a hablar de ello ahora con el doctor Semino. Entonces, tu abogado va a tener que iniciar un trámite que se llama de ejecución de sentencias, que implica hacer la liquidación e impulsar el expediente para que vos puedas cobrar. Pero sabe que desde que se tiene sentencia firme, el ANSES tiene 120 días hábiles para liquidar y pagar tu sentencia. Creo que ya Bien. Tenemos a nuestro segundo invitado, Así Graciela. es, gran gusto de recibir al doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Hola, doctor Semino. Buenas tardes, muchas gracias de formar parte de nuestro primer programa. Ante todo, permítame preguntarle si puedo tutearlo, porque no nos conocemos personalmente y no quiero tomarme esa atribución sin preguntárselo previamente. Pero por supuesto que sí, va a ser un placer y un honor poder compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Yo espero que el tiempo nos permita, porque si usted viera ahora mis papeles y todas las anotaciones que yo tengo con todo lo que quiero preguntarle, creo que si ve que hablo rápido es porque quiero que el tiempo me alcance para poder preguntarle a usted todo. Así es. Así que si quiere ya empiezo con las preguntas. Con mucho gusto, por eso estamos. Bueno, hace un ratito estuvimos con el legislador Hernán Reyes y hablábamos de la jubilación mínima y lo confrontábamos con la canasta básica, y es claro que usted y yo vamos a coincidir con que la jubilación mínima es una vergüenza. Así que voy a ser concreta y clara. ¿Cuál cree usted que debiera ser el monto actual de la jubilación mínima? ¿Y qué opinión le merece la fórmula de movilidad jubilatoria impuesta por el actual gobierno? Bueno, en términos de la jubilación mínima, realmente es la concepción que ha tenido una administración política respecto a lo que es el beneficio jubilatorio, que ya dejó de ser un derecho como tal, un derecho emanado de la de la seguridad social, sino que se ha convertido en un mero e insignificante subsidio. Nosotros calculamos desde la Defensoría hace ya 11 años, semestralmente, la canasta del jubilado, una canasta que tiene la particularidad de contener gastos de vivienda y no está relacionada en ningún caso con los índices relacionados o a la pobreza o a la satisfacción de las necesidades elementales, sino a una vida digna, con esa canasta que tiene que ver con la vida del adulto mayor en grandes ciudades. Hacemos referencia a Córdoba capital, Rosario, ciudad de Buenos Aires y conurbano. No es antojadizo, es simplemente relacionado con los lugares donde más población añosa hay. En la medición del 6 de abril de este año, nos dio exactamente 64.000 pesos, ¿no? Cuando uno confronta con haberes mínimos de 20.500 o con la insignificancia del bono de 1.500 pesos, terrible, es una vergüenza. No llega a 50 pesos por día. Está muy distante y es inclusive, yo decía, cómo se ha trastocado la naturaleza jurídica de ese derecho, porque precisamente ha pasado a ser una gracia del príncipe, del Estado, y no un derecho relacionado
ni con la historia laboral de quienes lo reciben, ni tampoco con la necesidad de quienes hoy lo pueden gozar. Todo esto, si me permite un segundito más, ¿Cómo no? en el marco de lo que nosotros consideramos desde la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, que me toca presidir, en Argentina se está viviendo un apartheid etario, es decir, hay un edadismo, una fuerte discriminación por la edad en el marco inclusive de la pandemia. La pandemia ha corrido el telón de las sociedades mostrando explícitamente lo mejor y lo peor de cada una. Y en términos de los adultos mayores, de los 64.000 fallecidos que hay en Argentina, el 83% lo son, que a su vez han perdido quienes tenían algún tipo de ayuda de sus familias. Esto ya no se da en la mayoría de los casos porque el grupo familiar ha perdido ingresos y el primer desplazado, como en la vieja cultura esquimal, es el adulto mayor en sociedades que se han primitivizado en su estructura. Por eso creo que estamos viviendo una situación realmente absolutamente injusta, despiadada, y con una justicia que ustedes lo señalaba a partir de las preguntas de los oyentes, vemos que es muy tardía, excesivamente tardía, que el esfuerzo que hacen los letrados no alcanza, porque, bueno, lo hemos visto en casos muy paradigmáticos, en algunos muy antiguos, que seguramente nuestros oyentes y ustedes bastante más jóvenes que yo no recordarán, pero lo que fue el caso Chocobar en su momento, lo que fue el caso Badaro más recientemente, años y años, bueno, Badaro al día de hoy, que ya prácticamente no existe como caso, todavía la Corte no falló el amparo que ingresó a su conocimiento allá por el año 2008, que habíamos hecho en Espejo con quien era mi colega en ese momento, el doctor Mondino. Así que estamos en una situación muy, muy complicada y en una negación de justicia. En primer lugar, que voy a tutearte, como te dije, quédate tranquilo, Eugenio, que tenemos tiempo, así que contestame tranquilo, podés explayarte. Sigo con un tema al que vos abordaste y que incluso tiene que ver con la pregunta del oyente, que son justamente los reajustes previsionales, porque los jubilados, producto de tener que reclamar lo que por derecho les corresponde, van a la justicia y se encuentran con un juicio de 7 o 10 años promedio, más o menos, porque el ANSES busca dilatarlo, lo envía a la instancia superior, que es la Cámara. En la Cámara el expediente duerme el sueño de los justos aproximadamente 3 años. Entonces, y se dice que más o menos tenemos 300.000 juicios, o sea que la justicia y la seguridad social está desbordada. La pregunta es, ¿sabrías decirnos cuántos realmente de los juicios el ANSES cumple en tiempo y forma, teniendo en cuenta justamente esta pregunta del oyente que me dice, yo tengo sentencia pero no me la están pagando? Porque además es triste ver que muchos fallecen en el camino, ¿no? Que muchos no llegan a cobrar la sentencia que tanto les costó conseguir. Sí, señalabas algo que esto último, que tal vez sea el parámetro real de lo que nuestro sistema político institucional quiere respecto a la seguridad social y a sus beneficiarios, que es un sistema que desde hace años se compensa por el fallecimiento de quienes están en el mismo antes de gozar de su derecho. Qué triste, ¿no? Y exactamente, mira, vos el tema señalabas de las liquidaciones de sentencias, que después de litigar penosa y largamente durante años, al momento de pagar
nunca esa sentencia firme se pagan los 120 días hábiles exigidos por la ley. Y esto es una constante de todas las administraciones. Por eso el stock de los 350.000 juicios nunca cae, nunca varía, Claro. porque va emparejado con el flujo y permanentemente entran nuevas demandas y la espera se repite, inclusive con la vacancia que hay en muchos juzgados, con muchos jueces subrogantes. Bueno, quien ha ido a Marcelo T ha visto los expedientes apilados por los lugares más insólitos del edificio, y esos expedientes apilados son personas, ¿no? Personas apiladas una arriba de la otra y olvidadas, ¿no? No tienen nombre, no tienen apellido, y es una de las formas más crueles de suponer que un sistema está compensado. Por eso, inclusive, no se aborda. Vos planteabas algo, el tema de la ley de movilidad y demás, que ahora lo podemos desarrollar. Pero nuestro sistema político está ausente de tener en agenda la vida de los 7,5 millones de adultos mayores que hay en el país, a través de estas cuestiones, las económicas, el reconocimiento de los derechos. Yo, por ejemplo, a la actual funcionaria de ANSES, a la directora ejecutiva, he visto cómo cómo trata a los beneficiarios, infantilizándonos, y por otra parte suponiendo que, como decía anteriormente, es una dádiva que da ella o que da el príncipe, y esto en realidad tiene que ver con una concepción del adulto mayor en Argentina, ¿no? Es decir, el adulto mayor, y tal vez cuento esto porque es la esencia de la violación del derecho. Yo decía que se lo vive como un sobrante social. Y esto es una concepción de regímenes, de sociedades cuyas economías, sus mercados internos se han empequeñecido, han expulsado consumidores y obviamente esa expulsión se da a partir de la edad, una contradicción entre una biología que nos ofrece a los 60, 65 años, 20, 25 años de vida plena, de vida creativa, de vida productiva, y un sistema económico que nos aplica un rifle sanitario el día que cumplimos los 65 años. Es que realmente no toman conciencia de que son personas que han trabajado y aportado toda su vida y que tienen derecho, al llegar al momento de la pasividad, a cobrar lo que por derechos le corresponde, ¿no? ¿Cómo vemos el doble discurso, te diría, Eugenio? ¿Cómo vemos que muchas veces se nos dice, nos preocupan los jubilados, pero en las acciones públicas concretas eso no se ve? O sea, un doble discurso en forma permanente. Y si te parece, te cambio de tema porque no quiero dejar de abordar una temática que hoy preocupa a todos los jubilados, que tiene que ver con la vacunación. Leí que ibas a iniciar, o iniciaste ya, y quiero saber si eso es así, cuál es el resultado, una acción para que no se demore justamente la segunda dosis de la vacuna. ¿Esto es así? ¿Lo iniciaste? ¿Lo estás por iniciar? Contanos. A los adultos mayores les interesa esto hoy. Sí, y muchísimo. Como vos, bueno, con la vacunación es una muestra muy palmaria de esta discriminación. Totalmente. ¿No? Al día de hoy
son muy pocos los argentinos que están vacunados, 2% de la sociedad. Sí. De los restantes, 6 millones aproximadamente, solo tienen una dosis, y de los adultos mayores, que es el principal grupo de riesgo, Sí. que somos 7.400.000 en Argentina, solo con una dosis hay 5 millones, por lo cual hay 2,5 millones que están en espera, y vamos a estos dos grupos, ¿no? Los que tienen una dosis y los que aún mayores de 60 hoy están a la espera. La espera macabra, ¿no? Porque en paralelo vimos como jóvenes, robustos, funcionarios relacionados con sistemas políticos y demás, se han vacunado O habrás criminalmente. Perdóname, te interrumpo, Sí. o habrás leído hoy lo del vacunatorio fantasma del PAMI, donde se ha gastado 23 millones de pesos en un vacunatorio vacío, totalmente vacío, 1 millón de pesos en una cámara de filmación. O sea, eso es indignante, es aberrante, es la corrupción absoluta, ¿no? Sí, sí, hay cientos de miles de casos que nosotros venimos denunciando inclusive antes del llamado vacunatorio VIP. Es decir, cada uno que indebidamente se vacunó desde diciembre en adelante, o quien autorizó esa vacunación indebida, en el momento de hacerlo firmaron una condena de muerte para un adulto mayor. Totalmente. Por eso, Totalmente. obviamente que más allá de las denuncias y demás, la impunidad del poder se ha mostrado y se muestra cada día, como lo señalabas vos, con hechos distintos al respecto. Ahora, de quienes recibieron una vacuna, a su vez, estamos en el siguiente dilema, y lo venimos planteando también ya hace bastante tiempo. Las vacunas que se están utilizando en Argentina, ninguna de ellas son de las vacunas nuevas con ANR mensajero, que son las vacunas que hoy han mostrado tener resultados muy positivos en otros países, como Israel, en Estados Unidos y demás. Son vacunas que primero tienen muy poca publicación científica publicada. Recordemos Sputnik en su primera etapa, donde había muy poca documentación. Y luego tenemos la China de Sinopharm, que es una vacuna que prácticamente no tiene publicación. Cuando digo publicaciones, hablo de los papers científicos que avalan las distintas fases que se fueron cubriendo en la investigación de primera, segunda y tercera etapa. En ese caso, las que señalaba, Sputnik y Sinopharm, que son las mayoritarias que se han utilizado, luego hacemos un acápite para lo que es Oxford, AstraZeneca o Covishield, que es la misma vacuna, solo que producida en la India. Pero respecto a las dos primeras, que son las que se usaron mayoritariamente, el fabricante establece que el periodo ventana para la segunda dosis es entre 21 y 28 días. ¿Qué pasó en la realidad ante la falta de vacunas? Lo que ha hecho para simbolizar que se sigue vacunando, el Estado argentino, quien lo administra, en lugar de multiplicar vacunas, las ha dividido. Claro. Es decir, prorrogó esa segunda dosis de esos 21 a 28 días a 84 días. Esto por una decisión del COFESA, del Comité Federal de Salud, que tiene
nada más que una decisión administrativa y política al respecto, pero no científica. En razón de eso, estamos haciendo un amparo colectivo. Perfecto. Para que aquellos que recibieron la primera dosis se le dé en tiempo y forma establecida por el propio protocolo de la vacuna. Perfecto, esa era la pregunta. Muy bien. Exactamente. Eso va a garantizarles y darle tranquilidad a todos aquellos que quieran hacer el amparo colectivo conjuntamente con ustedes para garantizarse la segunda dosis. Acá me están apurando y no quiero terminar el programa, me están quedando 4 minutos. Quiero preguntarte 2 cosas muy cortitas y breves. Leí que hacías referencia a que en caso en que la vacuna se fabrique en nuestro país, debiera declararse interés público. Tanto vos como yo somos abogados y sabemos que el término interés público puede llevar a algunas interpretaciones. La pregunta concreta es: ¿a qué hacías referencia interés público? ¿A dar prioridad a los ciudadanos argentinos a vacunarse con las vacunas que se fabriquen en el país o en avanzar respecto del laboratorio que fabrique esas vacunas en Argentina? Mira, 2 aspectos muy breves. Primero, que se cumpla con la resolución del 23 de diciembre del Ministerio de Salud de la Nación, que es vacunar en un orden que hoy está siendo violado, salvo por algunas jurisdicciones como Ciudad de Buenos Aires, como Córdoba y muy poco más. Se ha tergiversado ese ordenamiento que tiene que ver con vacunar lo que hace al personal de salud y en segundo rango adultos mayores. Perfecto. Y personas con comorbilidades o inmunodeprimidas. En cuanto a las patentes, lo que estamos planteando que es necesario que aquellas situaciones como la fabricación de Oxford AstraZeneca en el país, que es un contrato que hoy desconocemos lo que puso el Estado argentino a través del gobierno en cuanto a montos y demás, se ponga a la luz del día, y también lo mismo, y por eso planteamos interés público, lo que pasó con el contrato con el Fondo de Inversión ruso, porque han cumplido las condiciones establecidas en los contratos de entrega de vacunas. Obviamente eso hace que no pueda haber cláusulas, como dice el presidente de la Nación, que al día de hoy son secretas y no pueden ser publicadas. Perfecto, sumamente claro. La verdad es que, como esperaba, me quedé con muchas preguntas, pero me están apurando, así que tenemos que cerrar. Te agradezco infinitamente por haber estado en este primer programa. Te vamos a invitar nuevamente para poder completar todas las preguntas que teníamos. Una de ellas es la posibilidad de avanzar con una jubilación anticipada, un tema que vamos a abordar en alguno de los programas siguientes, aquellas personas que no tienen la edad, pero tienen los años de aportes. Así que muchas gracias, Eugenio, muchas gracias a todos los oyentes. Gracias, Graciela, gracias, Micaela. A seguir cuidándose con barbijo, distanciamiento social. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo grande y felicidades por el primer programa y mucha suerte. Muchas gracias. Hemos compartido Adultos Mayores, sus derechos hoy, con la conducción de Méneca Yeyeyán. Producción integral, Graciela Almada. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Desde la ciudad de Buenos Aires.